Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermanos, es importante el testimonio personal de uno. ¿Quién puede discutir frente a los hechos? Uno puede decirle a la gente, bueno, Cristo es el Salvador, Cristo murió por ti, Cristo nos ha dado vida eterna, pero la gente puede escuchar eso y dirá, bueno, y lo que importa cuando nosotros hablamos de Cristo es el testimonio personal de cada uno de nosotros. Yo nada más quiero decirte algo. Andaba en un camino de maldad, pero con mi encuentro con el Señor soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Quién puede contra los hechos? Yo, como decía el ciego de nacimiento cuando Cristo lo sanó, ante el interrogatorio que lo hacían los fariseos, yo nada más sé decirles una cosa, dijo el ex ciego. Yo antes no veía y ahora veo. ¿Quién puede contra los hechos? Cuando uno da un testimonio, está hablando de una verdad, de a puño. Yo sé quién fui yo. Yo sé de dónde me sacó mi Dios. Yo sé que estaba en el fango y en el pozo de la desesperación. Y Dios me ha dado luz. Ahora veo. Ahora sé por dónde ando. Es importante el testimonio personal. Porque habla de un cambio profundo y de que Cristo es una verdad y una realidad. En el caso de la conversión del apóstol Pablo, uno puede ver también un antes y un después. Y uno puede ver en este capítulo 9, se retrata el vivo ejemplo de un hombre apasionado, un hombre perseguidor, un hombre que él mismo se autodenominó el abortivo de Dios, y que yo soy el primero de los pecadores. Él mismo se consideraba indigno de ser apóstol de Jesucristo. Y aquí, en el ejemplo de la conversión del apóstol Pablo, uno puede ver, palpar, sentir directamente la misericordia de Dios, que Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y quiero que se tenga su Biblia abierta en Hechos 9, versículo 1 al 19. Y en primer lugar, podemos hablar de un antes, el antes de un Saulo celoso y apasionado perseguidor de Jesús. Celoso, apasionado, perseguidor de Jesús. El mismo Pablo habla en Timoteo que él era injuriador, perseguidor y blasfemo contra el nombre del Señor. Perseguidor, injuriador y blasfemo. Pero Dios tuvo misericordia de él. Vamos a ver los primeros versículos, el versículo 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y vale la pena decirle que eso de respirar es que él estaba determinado a continuar con esa misión de exterminio del camino del Señor y de la iglesia de Jesucristo. Él estaba enfocado en exterminar, como Hitler estaba enfocado en exterminar a los judíos. El apóstol Pablo también tenía ese celo apasionado. Y él estaba, la palabra respirar, hasta que resolla. Y cuando uno está bravo, uno está hasta que transpira. Es como un toro embravecido que está tras la presa. Así estaba el apóstol. Él buscaba la manera, él tenía esa pasión. Ya terminamos con Jerusalén, continuemos con las ciudades. Sabemos que se están ocultando en Damasco, vamos para allá. Y el versículo 2 dice, vino al sumo sacerdote, al principal del Sanedrín judío, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese a Jerusalén, encarcelarlos y llevarlos a la muerte. Él fue con el deseo y buscaba la autorización del sumo sacerdote, o sea, de toda la autoridad judía, el Sanedrín, para ir tras la persecución implacable hacia Damasco,
hacia Damasco. Y vale añadir aquí un paréntesis, que Damasco no es que estaba cerca. Damasco no era como Belén y Betania, que podía irse uno a caminar a Jerusalén y dormir en Betania. Damasco estaba lejos. ¿Saben cuánto era la distancia en kilómetros? 195 kilómetros al noreste de Jerusalén estaba Damasco. Así que era como irse de aquí a Agua Dulce, a pie. La furia de él respirando y resoplando tras la persecución. Una ciudad, Damasco era una ciudad que fue la capital del imperio sirio por siglos, una ciudad grande, enorme. De que las murallas de Damasco eran inmensas, porque cuando Pablo habla que él lo bajaron en una canasta por las murallas de Damasco, ciudad grande, 7 kilómetros de circunferencia en ese muro, con 9 puertas solamente, bien custodiada la ciudad de Damasco. Y allá se dirigía el apóstol, persecuciendo el Saulo, que después se convierte en gran Pablo. Y esto me pone y me ubica a mí en lo que era este hombre, celoso y apasionado perseguidor de Cristo. Y eso nos debe ubicar a nosotros. Dichoso aquel que conoció a Cristo desde la juventud. Cuando Salomón dice que es una dicha conocer al Señor en la juventud. Porque cuando uno conoce al Señor en la juventud, no solamente se gana un alma, sino se gana una vida de estupideces y de desatinos. Conocí a Cristo ya pasando la universidad y recién casado. Me hubiera ahorrado un montón de locura. Pero Dios tuvo misericordia de mí. De aquel injuriador que consideraba que las iglesias evangélicas era un atraso cultural, era un estorbo para la evolución, era un remar para atrás. Pero el Señor supo darme cariño, donde duele, e ir resoplando también. Y ahí está el Señor que tiene y sabe atraparlo uno en su propia soberbia. En segundo lugar, en ese afán de Pablo de perseguir apasionada a la iglesia de Cristo, de resoplar contra ella, vemos después, porque él sale con el brío, sale con aquel brío que también Pedro, cuando se fundó la espada, la llevó a la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, para después negar a Cristo delante de una sirvienta. Pablo también sale con ese ímpetu, pero ¿qué pasó en el camino? Vamos a buscar ahora es un Saulo tembloroso y ciego ante la presencia de Jesús. Leamos el versículo 3. Mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, como ocurren las cosas de Dios, de manera repentina, porque Él es el dueño y soberano de todo, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y ese resplandor de luz del cielo vale la pena añadir, porque cuando Pablo habla en el capítulo 22, versículo 6, que era la hora del mediodía cuando él repentinamente apareció el Señor, para que ese resplandor de luz sea más fuerte que el mediodía, es porque definitivamente que la luz del Señor es inmensa. Y con esa gloria de Dios, esa luz de gloria que vio Pablo, quedó ciego. Y dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vale decir que ese cayendo a tierra, la mayoría de los pintores ponen a Pablo cayendo de un caballo, pero la Biblia no me dice a mí que estaba en caballo. No es la primera vez que los pintores hacen una calamidad en la interpretación bíblica, pero lo ponen ahí cayendo del caballo. La Biblia no me dice por ningún lado que estaba arriba de un caballo. Pero bueno, de repente dirán, bueno, eran 195 kilómetros. A pie, lo más correcto era por lo menos un burro que le ayudara. Y dice la Escritura, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir a la iglesia de Cristo, perseguir a los hijos de Dios es perseguir a Dios. No estás metiéndote con mis hijos, con mis seguidores, estás peleando contra mí. Pelear contra la iglesia, como dijo Gamaliel. Señores, tengan cuidado, mucho cuidadito con esta gente, porque si no es de Dios, este movimiento se apaga.
Pero si es de Dios, cuidado con encontrarse peleando contra Dios. ¿Y con quién estaba peleando el apóstol? ¿Con quién estaba peleando el Sanedrín judío? Contra el mismísimo Dios. Y por eso, queridos hermanos, en la labor discipular, en la labor de vivir la gran comisión, nosotros estamos respaldados por el Señor. Y no hay, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. No hay oposición, no hay principado, potestad que vaya a ir contra el Señor. Y el que se mete con la iglesia de Cristo está peleando directamente contra Dios. Por eso que el Señor dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Haciendo qué? Viviendo esa gran comisión. Perseguir a Cristo, perseguir a sus seguidores, es perseguir al Señor. Dura, y dice que Pablo les dijo, y dijo, ¿quién eres, Señor? Y esa palabra, Señor, está en mayúscula, que es el Curios. Le está reconociendo la autoridad, el dominio y la soberanía al Señor, y le dijo, yo soy Jesús. En su testimonio de Pablo, en el capítulo 22, él dijo, yo soy Jesús de Nazaret, porque a él le llamarían Nazareno. Y cuando lo fueron a arrestar, le dijeron, venimos a arrestar a Jesús Nazareno. Y cuando Nicodemo quiso hacerle una defensa a Cristo en el concilio, y le dice, ¿tú también quieres ser seguidor de ellos? Verifican las Escrituras si el Mesías tenía que ser de Nazaret. No verificaron que el Señor había nacido en Belén y era hijo directo de David. Y dice, ¿a quién persigue? A Jesús de Nazaret. A ese estás persiguiendo, a Jesús de Nazaret. ¿Y qué dice? ¿Y qué significa perseguir a Jesús de Nazaret? A quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A ver, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Es agarrar un clavo y tratar de clavar un clavo con la frente. Posible. Ahora, yo que tengo un contexto interiorano y campesino, puedo decirles que el campesino agarra una vara y le pone un clavo y agarra al buey y comienza a moverlo, a aguijonearlo, cuando el buey se retaca, lo aguijonea. Y a veces el buey se quiere hacer el bruto de investir el clavo o de darle patada a la vara. ¿Y quién gana? ¿Quién gana al final? Pelear contra Cristo. Una de dos. O sencillamente vas a encontrarte a Cristo como el juez de hierro, o lo vas a reconocer como el Cordero de Dios, pero te vas a encontrar con Él. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. No hay manera de vencer al Señor. Si nosotros, los creyentes, hemos cedido la autoridad y hemos estado timoratos en cuanto a compartir el Evangelio, o nos hemos sido apabullados por la mal llamada ciencia, y hemos callado la voz de Dios, no porque Dios no tenga poder, sino porque nosotros mismos hemos apagado su poder. Hemos acallado la voz de Dios en este mundo. Supuestamente, con la estadística que tenemos de cristianos en Panamá debería ser otra cosa, pero algo está pasando que no estamos proclamando al Dios vivo. Algo está ocurriendo. Y el apóstol le dice, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Dura cosa. Ahí tenemos a un Pablo ahora, verso 6, ¿cómo estaba? Él venía resoplando. Vamos contra él. Venía como un nazi, como la Gestapo nazi, cazando judíos. Ahí iba él resoplando. Vamos muchachos, adelante, vamos contra ellos. Y ahora, en el verso 6 dice que él estaba temblando y temeroso, porque él consideraba lo que le venía, que era un juicio merecido por haber perseguido a la iglesia del Señor. Estaba temblando y temeroso y dijo otra vez, usó el término, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si hay algo que se pueda hacer. Otra vez, con ese término, Señor, estaba doblando las rodillas ante Jesús de Nazaret, temblando y temeroso. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ahora estás recibiendo instrucciones. Venías contra mí, ahora tienes que ser el raso del ejército, y se te van a dar las instrucciones que debes tomar. Porque el camino del Señor es un camino de obediencia, como dijo el centurión. El centurión es un ejemplo claro de lo que es someterse a la autoridad del Señor. Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Entrar bajo mi techo significa que yo estoy sobre ti, es imposible.
Da tú la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy un hombre bajo mando y doy también órdenes, así que tú das la orden. Ahora dice el Señor, momento, no te voy a decir todo el plan, vas a aprender a someterte a mí. Y aquí vemos Pablo en el verso 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. En el versículo 22, donde Pablo también da su testimonio, dice que se espantaron, oyendo a la verdad la voz y sin ver a nadie. En el versículo 22, paralelo a este testimonio, dice que no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Es decir, que el mensaje fue exclusivamente para el apóstol. El Señor puede hacer una luz resplandeciente, un trueno y un relámpago, y solamente hacer que la voz de Él lo escuche una sola persona, la voz del Señor. Y es importante, ¿cuál fue el efecto de ese encuentro con el Señor? El verso 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Él que era el líder de la persecución, era la cabeza de la persecución, ahora era llevado de la mano. Ahora estaba ciego. Ahora para poder ver tenía que encontrarse con la luz de este mundo que es nuestro Señor. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. Hay mucha ceguera. Cuando los fariseos condenaron la sanidad del ciego, porque lo hizo el Señor en día de reposo, y que terminaron expulsando al ciego de la sinagoga. El Señor le dijo a los fariseos, el problema de ustedes grande es que ustedes piensan que ven. Yo he venido para hacer luz de esta tierra, pero los que se van a salvar son los que reconocen que son ciegos. El problema de ustedes es que ustedes creen que ven. Pablo estaba considerando que él veía, pero solamente vemos cuando entramos a encontrarnos con la luz de este mundo. Y la luz vino a este mundo. ¿Quién era esa luz? Jesucristo es la luz. Fuera de él, y dice, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Cuando estamos sin Cristo somos salvajes, somos animales de cacería, estamos atacando, viviendo en esta tierra, pero no vivimos, solamente existimos. Y Pablo tenía que tener la gloria de la luz de Cristo. El encuentro con esa luz lo dejó ciego, pero él iba a ver posteriormente a ver. Y dice que así que llevando de la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahí estaba Pablo, atónito, esperando el juicio, temblando, temeroso y recordando en esos 3 días de ceguera todo el mal que le hizo la iglesia del Señor, persiguiendo a Jesús de Nazaret. Pero ahí es donde viene la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Esto me lleva al tercer punto. Saulo ahora se va a convertir en instrumento escogido de Dios, de Jesús. Aquel abortivo, aquel perseguidor, se iba a convertir en un vaso escogido por Dios. Dice que el verso 10, que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió igual que Samuel en el Antiguo Testamento, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve, aquí viene una parte interesante, cómo el Señor hizo un croquis para ubicar a Pablo. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Estaba la dirección de la calle y la casa. Porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Van a añadir, si ustedes quieren buscar el capítulo 22, versículo 12, que Ananías era un varón piadoso según la ley y que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, dice. Es decir, que el hombre que fue instrumento para que le diera la salvación al apóstol Pablo era un hombre de buen testimonio judío, de la ley. Era un hombre reverente a la ley, pero ahora cristiano. Así que había un hombre que estaba ya, era igual que Pablo, fariseo de fariseos.
hebreos de hebreos. El Señor buscó el instrumento idóneo para compartirle a Pablo. Y esto definitivamente, que la conversación que sigue, solamente se puede entender en un sueño, en una visión, y no en la conciencia del propio Ananías, porque esto es inaudito lo que comenzó a Ananías a hablarle al Señor, porque comienza Ananías a decirle, a soplarle al Señor, que estaba un poco desinformado de los antecedentes policivos del apóstol Pablo y de qué clase de malandrín yo iba a ir allá, y es más, estoy en peligro yo si voy para allá, porque este hombre viene con autoridad para arrestar del Sanedrín judío, y acá yo no sé si usted está enterado de este asunto, porque esta conversación solamente tiene que darse en un sueño, en una visión, porque ¿cómo yo puedo decirle al Señor del cielo y de la tierra que no está actualizado en cuanto a las últimas? Y porque observen el versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Y mira, tenga cuidado, porque cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ha encarcelado, ha intervenido en la matanza de mucha gente. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. No sé si estás enterado de esa cosa. Entonces el Señor le dijo, mira, ve, punto, donde está yo, ve. Esto nos pasaría a nosotros también. Y a mí me parece que este hombre, yo no le hablo de Cristo, el hombre es malo. Yo me parece, esta persona sí se ve un poco más receptiva para recibir al Señor. Y muchos somos como Jonás. Los ninivitas tenían que desaparecer del mapa. Me niego a ser misionero de los ninivitas. Me voy en un barco, no quiero ser misionero de ningún. Esa gente debe desaparecer del mapa. No quiero. No voy. La necedad de Jonás fue hasta que la ballena y todo eso tipo de la muerte de Cristo, esos 3 días, hasta que Jonás dice, ya voy, sí, está bien, voy. Y resulta que se convirtieron, hasta los animales estuvieron en ayuno, dice la Escritura. El rey, todo el mundo en ayuno, y pidieron perdón y Dios, y aún así se puso bravo. Se enojó enormemente porque dice, yo sabía que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. A mí me parece, Señor, que ese hombre es malo. ¿Cómo? Hombre, que él debe estar en el peor del lago de fuego. Ese es el destino de él. Igual pasó con Santiago y Juan. Señor, ¿por qué no mandas del fuego, desde el cielo fuego para los samaritanos? Esa gente no merece existir. No merecen existir. Y allá en Tito, el apóstol le dice a Tito, oye, reprende a esa gente que están diciendo que los cretenses son malas bestias, golosos y perezosos y que no sirven para nada. Repréndelos. Son racistas hoy. Entonces uno nunca debe desechar a un alma con pretexto de que es peligroso o de que no merece la salvación. Una vez un chileno opositor a Pinochet, yo le pregunté, ¿tú crees que si Pinochet se salva? No puede ser. Tiene que ir para la página. Ese hombre no puede salvarse. Bueno, sí, pastor, tiene razón. Puede salvarse. Claro que sí. No existe hombre en esta tierra que no sea perdonado por el Señor. Y todos delante de Dios somos pecadores. Todos, aunque tengas fachada de moralidad, si no crees en Cristo, no has nacido de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Punto. Aquí no hay categorías entre un Nicodemo y una mujer samaritana que tenía el 5º marido. No hay diferencia. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el mejor ejemplo para esta iglesia inicial que estaba comenzando era la manifestación misericordiosa de Dios al peor de los enemigos de Cristo. Y todavía en la cabeza de Ananías no le asimilaba el asunto. Estaba con dificultades de poder comprender esto. Vale la pena considerar estas palabras del Señor. Y dice el Señor, ve, ni le tomó en cuenta, ni le explicó. Ve porque instrumento escogido me es instrumento. ¿Y qué somos nosotros del Señor? ¿Qué somos, queridos hermanos? Instrumentos.
somos como una caja de herramientas. Necesito un destornillador, una llave de ajuste, una 316, taladro. ¿Somos qué? Instrumentos en la mano de Dios. ¿Instrumentos para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, en presencia de toda la humanidad conocida. El apóstol Pablo fue testigo en todo ese mundo conocido, a gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Y siempre comenzaba por los hijos de Israel. En cada lugar que iba a la sinagoga, pero normalmente era expulsado de ellos. Porque primeramente, siempre en orden, les predicaba primero al judío y después al gentil. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿padecerá qué? Persecución. Y definitivamente hay que ser instrumento escogido de Dios, es sufrir. Pero el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo que soporta, porque lo soportamos en el poder de Dios. En último lugar, vemos a un Pablo, nacido de nuevo, un hermano de la fe y un hombre obediente al Señor. El verso 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, ¿cómo le dijo? Hermano Saulo. ¿Qué era él? Hermano. Aquel nazi es hermano. Y mire que cuando se convirtió Pablo, los hermanos no se le atrevían a acercar, le tenían pavor. Dice, ¿y qué tal si es un infiltrado de la seguridad del Sanedrín? Y no, le tenían miedo a Pablo. Y Bernabé tuvo que ayudar a hacer la introducción de Pablo ante los apóstoles porque le tenían miedo. La verdad, y esto es lo que impacta del Señor. Impacta ver a una familia Pérez donde el tipo es un peleón borracho, mujeriego y empedernido y maleante, y una mujer bochinchosa de la calle, navarreada, busca lío, y en los hijos delincuentes juveniles, y de repente ese Pérez recibe a Cristo y todo el mundo cambia. Y van agarraditos de la mano para la iglesia. Y ya la mujer no es la bochinchosa, sino que es amorosa, tierna con el chino de la tienda. Y ya don Pérez, que era bravucón y maleante, agitador, el hombre saluda y es amable con todo el mundo. Y los muchachos aquellos pendencieros ya no lo son. Son hasta un ejemplo de la escuela. Ese es el poder que hace el Señor. Que cómo puede un hombre como este haber nacido de nuevo y ser otra persona totalmente. Así, hermano Saulo, le dice Ananías, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, porque ahora es que vas a ver por Él, y seas lleno del Espíritu Santo. Y aquí viene el cambio sabemos muy bien, queridos hermanos, que si somos santos, no es porque hay santidad en nosotros. Somos santos por la presencia del Espíritu Santo, que nos hace vivir en santidad. ¿Hay algo que pueda hacer que yo o tú hagamos algo para ser diferente del fango que veníamos? No, Señor. Si hay somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y solo por su poder es que dejamos de ser lo que éramos. El ladrón no roba porque está en la cárcel, pero donde salga de la cárcel va a robar y ahora tiene un doctorado a hacerlo mejor, entrenado en la misma penitenciaría. Pues la única forma en que el ladrón deje de ser ladrón es que tiene que nacer de nuevo. Y la gente lo dice, oye, si yo naciera de nuevo, no cometería las tonterías que hice, pero con Cristo nacemos de nuevo. Y ahí es donde viene que el ladrón deja de ser ladrón. Y como dice Pablo, el que hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje. Los cambios que hace el Señor, totalmente. Y dice aquí la Escritura, finalizando, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vida. Ahora veo. Y levantándose fue bautizado. A veces nosotros tardamos mucho en bautizar a la gente. Y esto no somos rápidos. Aquí dicen, nos condenan, dice, oye, vamos muy rápido para el bautismo. Yo pienso que estamos atrasados.
con relación al Nuevo Testamento. Dice que fue bautizado y habiendo tomado alimento, porque tenía 3 días de no comer ni beber, recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y sabemos bien que la presencia de Pablo en Damasco se volvió un predicador furibundo, donde predicaba que Jesucristo era el Mesías esperado. Y vale ahora irse directamente al capítulo 22 de las palabras de Ananías, el capítulo 22 de Hechos, en el versículo 14 al 16, que le dice, el Dios, y le dijo, el Dios de nuestros padres, está hablando Ananías, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su voz, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Le dije, hey, ¿qué haces ahí? Arriba, levántate y bautízate. Y lava tus pecados invocando tu nombre. Ananías fue bastante práctico y lo llamó a recibir al Señor. Lava tus pecados con Cristo. ¿Qué es lo que cambia? Cuando nuestro gobierno panameño, que oramos por él, la Biblia nos llama a orar por nuestras autoridades. Tenemos que orar por ellas permanentemente para que vivamos quieta y sosegadamente en esta tierra y para poder extender el Evangelio en nuestra nación. La consigna del actual gobierno es cero corrupción. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Para que el hombre deje de ser lo que es, tiene que nacer de nuevo. Más seguridad. Seguridad. ¿Cómo hacemos más seguridad? Teniendo más cárceles, aumentándole los guardias en las calles, teniendo garrotes eléctricos, mejorando el calibre de las armas. Más seguridad. ¿Cómo se hay más seguridad? Tenemos que nacer de nuevo. El hombre tiene que lavar sus pecados en la cruz. Tenemos que predicar, y el apóstol Pablo de ahí en adelante se volvió un predicador furibundo. Y ay de mí si no predicara el Evangelio del Señor. Entonces, reflexionemos, debemos convertirnos en instrumentos escogidos de Dios para vivir el propósito mayor de la iglesia, que es la extensión de su reino. Tenemos que predicarle que los hombres se arrepientan, predicarle, porque Cristo viene. Cristo viene y está a la vuelta, y que la iglesia no estemos nosotros mejorando el sonido para que haya mejores canciones. Y ese hombre cómo trae esta composición, la suya. Pero ahora la iglesia hemos dado más énfasis en los conciertos musicales que en la misma predicación del Evangelio. Ahora lo que para el tránsito y lo que hace que se aglutine toda la gente son los conciertos. Antes, solamente años atrás, eran los predicadores, miren. Ahora son los músicos, con el perdón de los ministros de alabanza. Pero lo que tenemos que testificar es que los hombres laven sus pecados en la cruz. Y esa es nuestra razón de ser como iglesia. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.